Cintia, ¿te acuerdas? Yo les comenté de la nemotecnia SOAP. Sí, más o menos sí, la tengo creo que por aquí anotada. Estaba buscándola. A ver, ¿de qué trata? Es una regla mnemotécnica para... A ver, aquí la anoté. Un segundito. Ah, subjetivo, objetivo, análisis y plan y pronóstico. Ok, muy bien. Entonces, pues aquí nos marca la norma que las notas de evolución mínimo deben de contener eso, ¿no? Debe ser una nota médica por turno. Aquí la parte que nosotros debemos entender, por ejemplo, hay, eh, digamos, como áreas del hospital donde efectivamente tiene que existir una nota médica por turno, o si no, por ejemplo, el caso de cualquier otra especialidad, cardiotórax, pediatría, etcétera, puede estar nada más una nota por día. ¿Por qué? Porque el médico a cargo o el médico de base nada más va en un turno, no está a las 24 horas. Los que sí tienen que tener notas por turno, es decir, notas en la mañana, en la tarde y en la noche, son, por ejemplo, los pacientes de terapia intensiva, que están muy graves. Entonces, la evolución sí se ve afectada de un minuto a otro. Bueno, de un turno a otro. Entonces, estas notas de evolución, eh, como les digo, un servicio normalito, pediatría, gineco, etcétera, pues a lo mejor solo una nota del turno en el que está su médico tratante, que la hace el médico, ¿verdad? Y en esta nota lo que se pretende es actualizar el cuadro clínico. Va a haber pacientes muy estables, ejemplo, a lo mejor un paciente que está esperando su cirugía de una fractura de tobillo y no hay material, entonces todos los días básicamente el paciente a lo mejor tiene dolor, tiene molestia, pero de ahí no va a pasar signos vitales estables, todo normal. Entonces se vuelven muy repetitivas estas notas de evolución, pero siempre no hay que hacer copiar y pegar, sino siempre hay que preguntar intencionadamente, revisar bien la herida, etcétera, y cambiar la evolución o los planes de acuerdo a los resultados obtenidos en los laboratorios, en lo que tengamos. Siempre hay que tratar de hacer notas de evolución diferentes, aunque el paciente esté súper estable este, en sus condiciones. Y como les digo, los de terapia intensiva, ellos sí tienen tanta gravedad que puede cambiar todo su pronóstico o su mejoría en un par de horas. En cuanto a las notas de referencia y traslado, estas notas tienen que forzosamente tener, o pongan ustedes que las haga el médico, pero realmente quien hace todo el tema de la parte administrativa debe ser subdirección médica. ¿Por qué? Porque a pesar de que el médico haga la nota de referencia que ya habíamos comentado, que es como decir, aquí no tengo este servicio, lo voy a mandar a otro hospital de segundo, de tercer nivel, para que se atienda, a lo mejor es un traumatismo craneoencefálico, aquí no tengo en este hospital neurocirujano, bueno, pues lo voy a mandar a un tercer nivel, ahí sí tiene neurocirujano, pero resulta que a lo mejor el neurocirujano, el único que hay en tercer nivel, está de vacaciones. Entonces, pues este paciente sinceramente no tiene caso de moverse. ¿Por qué? Porque no va a haber quien lo atienda en un tercer, aunque sea un tercer nivel, no va a haber quien lo atienda. Entonces, es por eso que tiene que coordinarse, sobre todo el traslado, cuando es un paciente delicado, cuando es un paciente que requiere aminas, etcétera. Tiene que ser coordinado por la parte administrativa, que sería subdirección médica, para ver y coordinarse con el otro subdirector de la otra unidad y verificar que efectivamente vaya a ver quién lo reciba y que se cuente con todo el material y el equipo necesario para recibirlo. ¿Qué pasó en el COVID? Pues, aunque ustedes no lo crean o no se acuerden, había muchas ambulancias dando vueltas
por todas partes y a veces los pacientes fallecían ahí en la ambulancia. ¿Por qué? Porque los hospitales estaban saturados y no había quien recibiera a esos pacientes. Entonces, se tiene que verificar lo mínimo necesario para que pueda ser recibido ese paciente. Si no existe quien reciba o si el subdirector no lo autoriza, ese paciente no se puede mover del otro hospital. Y aunque no se le va a dar la solución, mínimo se mantiene en lo estable o las condiciones básicas que se le pueden dar en ese momento. ¿Por qué? Porque si llega al otro hospital tampoco va a tener nada y el traslado pudiera ser también pues un motivo de merma para el paciente. ¿Dudas, preguntas con esta parte del traslado? ¿Qué es qué? Ah, o sea, como una disminución de mermar, ajá, disminuir. Ajá, o sea, la condición del paciente, pues, me refiero. Pero la palabra es mermar. Ujú. ¿Y si me expliqué o no me expliqué? Ujú. Bueno, entonces, por eso aquí dice el nombre del responsable de la recepción del paciente en caso de urgencia. ¿Sí? Tenemos que saber quién lo va a recibir, qué es lo que va a pasar. Digo, es un caso o una situación bastante frecuente, por ejemplo, pacientes embarazadas que requieren una atención más especializada, pues entonces tiene que haber quien la reciba y todo eso lo coordinan los subdirectores. El médico hace la referencia, pero la parte del traslado, sobre todo si es traslado en ambulancia, hay varios tipos de traslado en ambulancia. Traslado que los puros paramédicos y el paciente está bien, o sea, es un paciente estable, no es delicado, etcétera, nada más lo trasladan. Pero hay algo que se llama también ambulancias de alta tecnología, en donde sí tiene que haber un médico acompañante, forzosamente, es un médico de la unidad que lo llevan a la otra y luego ya lo regresan, pero tiene que ir un médico y tiene que tener cosas básicas, por ejemplo, su carro rojo o oxígeno o cosas más especializadas para asegurar que ese paciente llegue pues vivo, ¿no? En las condiciones de mayor estabilidad posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un paciente muy delicado, muy grave, que requiere ese traslado, pero necesita que esté un médico ahí con él por si en el traslado cae en paro, se tenga todo lo necesario para que se pueda solventar esa situación. Notas de interconsulta, esto ya lo habíamos platicado. A ver, José Luis, ¿te acuerdas que te había dicho? La interconsulta, ¿en dónde es? ¿En el mismo hospital o en diferente hospital? José Luis, ¿me escuchas? Perdón, doctora, sí, dígame. Ajá. De las notas de interconsulta, a ver, platícame de ellas, porque de estas ya habíamos hablado. Ok, ¿De dónde a dónde son? las Ujú. notas de interconsulta se realizan ahí mismo en el mismo hospital, hacia otra especialidad. El urgenciólogo que recibe el paciente pues grave y necesita interconsulta, ya sea para neurología, pues realizan la interconsulta con el especialista o a otro tipo de especialidad, pero se realizan en el mismo hospital. Ok, excelente, muy bien. Entonces, fíjese lo mínimo que nos dice, marca la norma que debe de tener. Criterio diagnóstico. Es decir, como tú ya comentaste, a lo mejor el urgenciólogo piensa que tiene una apendicitis y literal le vende la idea o le trata de vender la idea al cirujano de decirle, ¿sabes qué? Mira, tiene dolor en fosa ilíaca derecha, tuvo náusea, vómito, dolor migratorio, ha tenido fiebre, tiene leucocitosis, etcétera, y pues tiene datos de sospecha de apendicitis aguda.
Sugerencias diagnósticas y de tratamiento le ponen, pues requiere valoración por cirugía general. ¿Por qué? Porque necesita que se opere esa apendicitis. El tratamiento. Motivo de consulta, pues ese, ¿no? O sea, necesita cirugía el paciente, entonces por eso te estoy haciendo la interconsulta. Entonces, son las cosas mínimas que tiene que tener, pero pues bien vendido el paciente, bien especificado, porque luego de repente, y se da mucho, que a veces nos hacen interconsultas así muy escuetas, sin un motivo real de interconsulta, sino ejemplo, ¿no? Llega el paciente con dolor abdominal a urgencias. Y en vez de que lo revisen, que detallen bien o que hagan la sospecha y diagnósticos diferenciales, ¿qué hacen? Dicen, tiene dolor de panza, híjole, pues pueden ser mil cosas, le voy a mandar interconsulta al uro, le voy a mandar a interconsulta al gastro, le voy a mandar a interconsulta al cirujano general, le voy a mandar a interconsulta a rayos X, o sea, le mandan a todo mundo, pero nunca revisaron al paciente, nunca hicieron toda esta parte. Entonces, las notas de interconsulta precisamente son porque tú ya hiciste una sospecha diagnóstica y ya tienes con base a la historia clínica, a la exploración física y quizá algún laboratorio o algún estudio de imagen que tienes, ya tienes una sospecha diagnóstica, entonces es que tú dices, bueno, ahora sí necesita la valoración del especialista para que se le pueda resolver la urgencia o la necesidad a este paciente. ¿Sale? Entonces, siempre que sus notas de interconsulta sean bien detalladas en ese contexto. Ahora bien, cuando nosotros vamos a operar un paciente, en el caso de nosotros, bueno, particularmente yo que soy quirúrgica, pues estas notas todavía requieren mayor relevancia. Nota preoperatoria. Entonces, ¿qué le vamos a poner en la nota preoperatoria? Fecha de cirugía a realizar. Siempre acuérdense fecha, hora, son detalles bien importantes, sobre todo en situaciones de demandas, de todo este tipo de cosas, porque luego a lo mejor, ejemplo, no es su caso, pero sucede que llega un paciente a urgencias, y tú requieres, solo hay un solo quirófano, ¿sí? Entonces, está a lo mejor otro médico operando otro paciente, ya están metidos ahí, es una cirugía súper complicada, llevan, no sé, 10 horas ahí metidos y el paciente que está ahí esperando en urgencias, pues también es un paciente grave, ¿sí? Obviamente no puedes meter dos cuerpos en un mismo espacio, entonces no puedes sacar al otro paciente porque están en cirugía precisamente, entonces siempre hay que poner esta parte de la fecha. ¿Por qué? Porque tú haces la solicitud, tú conociste al paciente, dices, se necesita operar, ok, le pongo fecha y hora de que yo estoy solicitando la parte del quirófano, etcétera, desde esta hora, pero ponemos también esta parte del motivo, ¿no? O sea, ahorita el quirófano se encuentra ocupado. Y aparte, pues también, a lo mejor ya vas a salir de turno, etcétera. Entonces, estos detallitos de la fecha, de la hora, son súper importantes. Diagnóstico preoperatorio. ¿Qué piensas tú que va a salir de esa cirugía? Ejemplo, el mismo de la apendicitis, ¿no? A lo mejor trae dolor, fosa ilíaca derecha, náusea, vómito, incluso tuvo hasta fiebre, etcétera, pero resulta que es una paciente femenina. Entonces, es una mujer. Existen un montón de diagnósticos diferenciales, sobre todo para las mujeres. Embarazo ectópico, tumor de ovario torcido, quiste de ovario, etcétera, ¿no? Entonces, la meta es operar por apendicitis, pero resulta que en realidad era un embarazo ectópico. ¿Vale? Entonces, por eso es importante el diagnóstico preoperatorio. ¿Qué vas a pensar de acuerdo a tu clínica, a lo que tú piensas que va a salir? Plan quirúrgico, bueno, pues pasar paciente
a sala, y le pones ahí las indicaciones, canalizar con solución Harman, pasarle tales o cuales medicamentos. Riesgo quirúrgico, el riesgo quirúrgico básicamente nos lo da, puede ser anestesio o medicina interna. O también nosotros poner los riesgos quirúrgicos en el contexto de riesgo de sangrado, hemorragia, hematoma, infección de la herida quirúrgica, que se abra la herida, que eso significa dehiscencia de herida quirúrgica, y así, ¿no? Los riesgos quirúrgicos que tiene cuando nosotros lo vamos a operar. Cuidados y plan terapéutico preoperatorio, pues lo que le habíamos comentado, ¿no? Canalizar, poner medias antitrombóticas, ayuno, etcétera. Entonces tiene que estar bien detallada cada una de las partes de la cirugía, de la nota preoperatoria. ¿Dudas, preguntas con la nota preoperatoria? No, doctora. Acuérdense que el cirujano no es el único protagonista de el área quirúrgica, ¿sí? Nosotros no podemos operar si no tenemos al anestesiólogo. Y el anestesiólogo pues también tiene su parte en lo que es la norma oficial mexicana y ellos tienen que hacer también sus notas preanestésicas. Entonces, ellos hacen una evaluación del paciente, pero esta evaluación es un poquito diferente a la que yo pudiera hacer como cirujano, de decir, le duele la panza, le bota, rebota, ya se ganó su rajadota. Ellos hacen, por ejemplo, considerando lo que van a hacer, ¿no? Le revisan el peso, las condiciones clínicas en las que se encuentra el paciente, si tiene fiebre, si, por ejemplo, si lo van a intubar, si tienen los tiempos alargados, etcétera. Todas estas condiciones que van a afectar la manera en cómo lo va a anestesiar, si le va a poner bloqueo o le va a poner anestesia general o solo va a hacer una sedación con anestesia local, etcétera. Esta parte es hacia donde se dirige su evaluación clínica. ¿Por qué? Porque si lo va a intubar, tienen que ver que la boca, el cuello, etcétera, estén en las condiciones. Entonces revisan que no tengan piezas flojas, que el cuello hiperextienda suficiente o que no tenga ahí un tumor en la tráquea o alguna situación que impida una adecuada ventilación, etcétera. Tipo de anestesia, pues es lo que va a definir de acuerdo a la evaluación clínica del paciente. Por ejemplo, si tiene los tiempos muy alargados, pues no le puede dar un piquete en la espalda. ¿Por qué? Porque existe riesgo de que sangre, que haga un hematoma, y que se complique ahí. Entonces dice, pues forzosamente le voy a tener que dar anestesia general. O al revés, ¿no? Es un procedimiento que tú dices, no requiere que es un paciente con EPOC, es un paciente obeso, es un paciente que tiene derrame pleural, etcétera. Entonces, y el procedimiento va a ser una hernia. Entonces dices, jamás en la vida le daría anestesia general y mejor prefiero darle anestesia regional, un bloqueo. ¿Para qué? Para que este paciente pueda ser operado sin mayor problema y no me comprometa la ventilación, porque si le pongo tubo ya será difícil sacarlo del tubo, ¿sí? Entonces, para eso es la evaluación preanestésica. Y el riesgo anestésico, pues relacionado pues también a sus propios riesgos que tienen. Y generalmente es una escala que se llama ASA. Entonces, donde nos dice si el paciente está si es un paciente, digamos, sano, que nada más viene al procedimiento quirúrgico, o es un paciente que está con una comorbilidad, una enfermedad, pero a lo mejor está controlada, está descontrolada, o es un paciente de una cirugía de urgencia. Entonces, conforme se va complicando la situación, el ASA va aumentando, o incluso en ASA 6 cuando es un paciente en calidad de donador. Es decir, que ya prácticamente se está muriendo y que es candidato a donación de órganos. Entonces, eso es lo que hacen los anestesiólogos con su riesgo anestésico. ¿Y qué tanto se va a complicar ese paciente de la cirugía? Nota postoperatoria. Esto es cuando, acuérdense, nota preoperatoria antes de la cirugía, nota postoperatoria después de la cirugía. Entonces, fíjense bien, aquí que cambia. Operación planeada, acuérdense, yo pensé que iba a ser una apendicitis, pero cuando la abrí,
salió un quiste de ovario torcido. Entonces, operación realizada, pues, oforectomía. ¿Por qué? Porque tenía un tumor de ovario que era un quiste de, no sé, a lo mejor 10 centímetros, se torció y eso fue lo que le ocasionó el dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, yo pensaba que era apendicitis, pero en realidad lo que era un quiste de ovario. Entonces, la operación realizada fue una oforectomía del lado derecho. Diagnóstico preoperatorio, postoperatorio, pues entonces quiste de ovario torcido. Descripción de la técnica, ¿qué fue lo que le hiciste? Aquí siempre les digo a mis residentes de cirugía, ustedes tienen que ser completamente descriptivos. ¿Por qué? Porque todo es importante. Desde el momento en que tú abres la piel, no es lo mismo encontrarnos con un panículo adiposo de a lo mejor 2, 3 centímetros, que tú dirías, ah, bueno, pues está dentro de lo normal, a encontrarte un panículo adiposo de 10 a 15 centímetros de profundidad. ¿Quién crees que se va a complicar más? Entonces, esta parte hay que siempre describirla. Incisión en piel, separación de tejido celular subcutáneo, entonces ahí ponemos de 15 centímetros de profundidad. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ser bien descriptivos con lo que van haciendo. Es como si describieran desde el momento en que agarran el bisturí hasta el momento en que dan el último punto de la sutura de la herida quirúrgica. Hallazgos transoperatorios. A lo mejor cuando abriste y pensaste que iba a ser una apendicitis, pues en realidad lo que encontré fue un quiste de ovario que medía 10 centímetros, estaba torcido en su base, líquido libre peritoneal, etc. Entonces también igual hay que describir todo lo que encontramos nosotros en los hallazgos transoperatorios. Asas de intestino pegadas, perforaciones, etcétera. Todo lo que encontremos hay que describirlo. Por ejemplo, si también encontramos pus, pues aproximadamente cuántos mililitros de pus encontraste, ¿no? 500 mililitros, 1000 mililitros, etcétera, ¿no? O si en los órganos, acuérdense que siempre que abrimos una pancita, todos los órganos deben ser descritos. Entonces, por eso se llama laparotomía exploradora. Entonces ponemos hígado de características normales, vesícula que tiene piedras en su interior, a la palpación, porque acuérdense que ustedes ven y palpan, ven y palpan. Estómago de características normales, vaso normal, intestino, había una perforación, un sitio de obstrucción, un absceso pericólico del lado izquierdo en la parte de la diverticulitis, ¿no? Entonces, tienen que reportar estos hallazgos transoperatorios así, tal cual, bien descriptivo. ¿Por qué? Porque luego los pacientes, ejemplo, imagínate un juicio donde te dicen, no, pues el paciente vino, porque siempre lo dicen, vino caminando de la calle, y estaba bien, etcétera, pero resulta que ese paciente a lo mejor ya tenía 15 días con dolor abdominal, se automedicó, etcétera, y terminaste haciéndole por una apendicitis una hemicolectomía derecha y el paciente está enojado, demanda, bla, 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 que por qué me quitaron mi intestino, bla, 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 etcétera, pero tú en tus notas postquirúrgicas pues describes todos estos hallazgos de cómo lo encontraste y por qué es más factible que se vaya a complicar, etcétera, ¿no? Entonces, sean bien descriptivos en sus hallazgos, en su descripción de la técnica, qué es lo que se hace, qué es lo que se encuentra, etcétera. Reporte de gasas y compresas. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no se puede quedar absolutamente ni material ni gasas, absolutamente nada dentro de la pancita o en el cerebro, en donde estén trabajando. ¿Qué pasa, Jimena, si nosotros dejamos una compresa dentro de la panza? ¿Qué te imaginas que suceda? Se pudre y empieza a hacer una infección. Exactamente, o sea, se ponen los pacientes súper mal y pueden llegar a fallecer. ¿Sale? Entonces, las gasas y las compresas, antes de que tú como cirujano cierres, tienes que preguntar a enfermería, porque luego todo el mundo quiere acusar al médico de
de la parte pues de que, el doctor, el cirujano le dejó gasas ahí dentro del abdomen. Pero la realidad es que es un trabajo en equipo y de hecho se juzga a todo el equipo como tal cuando sucede este tipo de situaciones. Entonces se manda a llamar a todo el mundo y el encargado de dar la orden de decir, a ver, quiero mi cuenta, ya voy a cerrar, quiero mi cuenta de gasas y compresas. Pero ¿qué pasa si a lo mejor el circulante, porque es la parte del equipo quirúrgico, es el enfermero que anda dando vueltas, que si yo quiero una sutura y no hay, y la instrumentista no lo subió, entonces va y le pide, le dice, oye, pásame una seda, pásame un vitril, pásame esto, y ya va la circulante y anda moviéndose, ¿no? Y es la que hace el conteo, extiende todas las gasas, todas las compresas, las cuentas, etcétera. Cada que le dan un paquetito a la instrumentista, se va anotando y dice, tenemos 50 compresas, 30 gasas, etcétera. Entonces, se lleva una cuenta desde el inicio y al final tiene que darnos la cuenta también. Entonces, preguntamos, cuenta completa y la circulante, que es la encargada de eso, nos tiene que decir, sí, cuenta completa, o sabes qué, nos falta una gasa y tú te pones a buscarla por todas partes, ahí entre los campos, dentro del abdomen del paciente, hasta que no la encuentras. Hay veces que no la encuentras, pero no puedes cerrar. Entonces, meten un equipo de rayos X para revisar dónde se encuentra esa gasita. Las gasas tienen como una tirita que se llama Ritex, que sirve, que es radio opaco. ¿Para qué? Para que si tú tomas una placa de rayos X puedas identificarla y más o menos saber por dónde anda. Entonces, la parte de gasas y compresas y material es algo serio, ¿vale? Entonces, siempre asegurarnos que durante nuestra cirugía, al término, todo esté completo. Incidentes y accidentes. Eso también hay que reportarlo. Por ejemplo, estás en medio de tu cirugía y durante la misma estás viendo que tiene muchas adherencias entre las tripitas, la agarras, jalas y se abre la tripita y saca popó. Entonces, eso se puede poner como incidente de que al momento del despegamiento, ¿por qué? Porque es algo que suele pasar sobre todo cuando hay muchas adherencias, ¿sí? Al momento del despegamiento de asas se encuentra microperforación, bla, 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 etcétera, ¿no? Con salida de material fecal, etcétera. Entonces, siempre hay que reportar todas las situaciones que nos encontremos. Cuantificación del sangrado. Esto es sumamente importante, no solo para el anestesiólogo que le está dando el soporte al momento de la cirugía, sino también para el postquirúrgico. Acuérdense que no importa qué tan buena sea la cirugía, qué tan complicada, si nosotros no tenemos un buen postquirúrgico, es decir, no hay nadie que atienda al paciente después de la cirugía, pues esa cirugía va a terminar fracasando. ¿Por qué? Porque el postquirúrgico es tan importante o mucho más importante que la misma cirugía, porque si no mantienes estable a tu paciente, pues se va a deteriorar y va a fallecer, aunque tú hayas hecho una excelente cirugía, ¿sí? Entonces, la cuantificación del sangrado nos apoya en eso. Si tú sabes que ese paciente sangró 3,000 mililitros en la cirugía, pues va a ser un paciente inestable, que a lo mejor le transfundieron, pero ¿qué vas a tener que hacer después de la cirugía? Bueno, pues tomar laboratorios, ponerle electrolitos, calcio, a lo mejor ponerle plasmas frescos congelados. ¿Por qué? Porque solo hubo paquetes globulares, entonces tienes que reponer adecuadamente la parte del sangrado, etcétera. Entonces tú sabes que ese paciente va a estar anémico, puede tener un síndrome anémico, va a tener taquicardia, etcétera. Entonces tú tienes que ver en el postquirúrgico cómo resuelves esa parte. Entonces, cuantificación del sangrado para nosotros es sumamente importante y quien hace las notas postquirúrgicas o quien recibe al paciente en su postquirúrgico siempre debe de poner mucha atención a este tipo de situaciones, hallazgos transoperatorios, incidentes, accidentes y cuantificación del sangrado, ¿sí? Resultados e interpretación de estudios de servicios auxiliares de diagnóstico transoperatorios. Entonces, les acabo de poner el ejemplo, ¿no? No encontramos una gasa, pues le tomo una radiografía y ya la encontramos, ¿no? Entonces,
son estudios o cosas que hacemos durante la cirugía que precisamente no es algo quirúrgico, sino más bien un estudio de imagen, etcétera. Lo utilizamos mucho, por ejemplo, los traumatólogos que utilizan el fluoroscopio o bien el equipo de rayos X portátil, pues entonces ellos tienen que poner al término de su cirugía, durante ese momento que estuvieron utilizando esos medios, esos estudios auxiliares, cuáles eran los resultados. Después ya ponen, no, pues si se alineó la fractura, el clavo intramedular quedó adecuadamente valorado por medio de rayos X. O, por ejemplo, el servicio de patología. En el caso de oncología, utilizamos mucho a patología. Patología, ¿qué es lo que nos va a decir al momento? Tengo una bolita que yo creo que es sospechosa, ejemplo de la tiroides, no salió concluyente con sus biopsias previas, entonces le hago un estudio transoperatorio. Mando la pieza a patología, el patólogo me dice, ¿sabes qué? Tiene alta sospecha de que sí es malo. Ok, bueno, entonces le quito toda la tiroides. Entonces, estudios transoperatorios se marcan también aquí. Estado posquirúrgico inmediato, si el paciente sale inestable, si el paciente está bien, si el paciente requiere cuidados intensivos, etcétera, ¿no? Cómo sale el paciente inmediatamente después de la cirugía. Plan y manejo y post-tratamiento, postoperatorio inmediato. Entonces, todo ese plan, indicaciones, etcétera, pasa paciente a terapia intensiva, el tratamiento y ya ponemos indicaciones, etcétera. Y siempre hay que marcar esto. Envío de piezas y biopsias quirúrgicas para examen macroscópico. Ojo, esto es bien importante y que se dejen todas las solicitudes bien debidamente requisitadas. ¿Por qué? Ejemplo, esta es una situación delicada, ¿sale? De las piezas que se van a patología. ¿Por qué? Porque en primera, las piezas requieren, si las vas a enviar a patología, que de hecho todo debe de enviarse a patología, todo lo que tú sacas del cuerpo de un paciente hay que enviarlo a patología. El ejemplo, le quitaste a lo mejor un pie. ¿Por qué? Porque era pie diabético, ¿sale? Entonces, esa pieza se marca, se pone en formol, etcétera, y las solicitudes y todo se deja. Entonces, tú lo anotas y por XY razón del destino, esa pieza quirúrgica piensan, a lo mejor enfermería, piensa alguien más, que en realidad es para la basura y la ponen ahí en una bolsa ahí amarilla y ya la desechan. Y entonces, cuando tú ves al paciente y el paciente dice, oiga, doctor, ¿y qué pensó? O sea, ¿sí tenía pie diabético o era un tumor del pie? ¿No? Entonces tú dices, ah, caray, déjeme ver sus resultados de patología. Y ya no hay, o sea, nunca se envió esa pieza a patología. Entonces, híjole, aquí se pueden meter en un problema médico legal. ¿Por qué? Porque en realidad, si no se requisitó, si no se hizo y si esa pierna se extravió, le pasó algo, etcétera, ya no supieron dónde quedó o la mandaron, pero no la pusieron en formol, pues nunca vamos a tener un reporte de patología, posterior. Entonces, todo lo que es de patología, siempre tenemos que tener el cuidado de que se envíe en las condiciones necesarias y que esté debidamente requisitada. ¿Y qué es lo que enviaste, no? Ah, pues tomé 3 biopsias, una de un ganglio, una del epiplón y otra del intestino. Ok, entonces tienes que requisitar cada una, poner que le pusieron todas las condiciones adecuadas para envío a patología y que tú diste las solicitudes. Todo eso debes de poner en tu nota postoperatoria. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú te puedes defender y decir, yo sí las mandé, yo sí les requisité y aquí están. Que las hayan perdido es otra cosa, ¿vale? Entonces, piezas patológicas, acuérdense que para un diagnóstico de cáncer son fundamentales. Si no tenemos patología, no tenemos absolutamente nada. Entonces, entre que se le tomas una biopsia, etcétera, pasa mucho tiempo y es más avance de la enfermedad.
Entonces, esto siempre lo deben de tener bien consciente, que la parte que tú hayas sacado y que enviaste a patología necesita tener ese detalle de asegurarse que esa pieza llegue al patólogo. Entonces, tenemos que ponernos bien en orden y verificar que todo, de hecho, pues yo siempre les digo, ya les dije ¿cómo se llama? Mi sesgo de decir que la parte quirúrgica es la mejor del mundo, porque sí lo es que el cirujano es líder, siempre va a ser líder en todo el aspecto. Tiene que cuidar muchísimas cosas, no solo su trabajo, sino que tiene que estar viendo que se haga y que se realice todo en todos los rubros. En este caso, fíjense, de su nota posoperatoria, durante la cirugía, no solo está cuidando lo que está haciendo de su parte quirúrgica, sino también dice, a lo mejor ya tengo mucho sangrado, ya me sangró, voy a ver y le echo un ojo al monitor y a lo mejor el anestesiólogo no está poniendo atención o alguna cosa, entonces le dice, oye, ya me está sangrando mucho el paciente, haz algo. Entonces, también tiene que estar viendo ahí, valorando. O bien, esta parte que les digo de la parte de patología. El cirujano tiene que verificar y ver que se haga todo lo necesario para que esa pieza de patología llegue a donde debe, a que la revise el patólogo. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿De la nota posoperatoria? No, profe. No, doctor. Nota posanestésica. Pues aquí también, el anestesiólogo, no solo aparte de haber visto a su paciente antes, verificar cómo está el ángulo de la mandíbula, la apertura vocal, si tiene piezas dentales libres, si tiene la lengua muy grande, las amígdalas, etcétera. Todo eso que revisa para ver si lo va a poder intubar o si lo va a poder poner un bloqueo. También realiza su nota posanestésica. Acuérdense que lo que ellos utilizan son drogas controladas. Entonces, esta parte también está súper regulada. ¿Sí? No es así como que a lo mejor le puse, ahorita que está tan de moda el Fenta, fue una cirugía de cataratas, que los oftalmos son buenísimos y las hacen así como en 15 minutos. Entonces dice, fue una cirugía de catarata y utilicé 2 frascos de fentanil. Pues claro que no, o sea, no es lógico, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la norma oficial mexicana nos marca, a ver, anestesiólogo, ¿cuánto medicamento utilizaste? Y tienen su hoja de registro por hora, qué es lo que está pasando con el paciente, cómo están sus signos, cuánto medicamento vas infundiendo, etcétera. Entonces, en su nota posanestésica, pues anotan toda esta parte, duración de la anestesia, medicamentos utilizados, si hubo algún incidente o accidente atribuibles a la anestesia, desde reacciones alérgicas, taquicardias, hipotensiones, etcétera, cantidad de sangre o soluciones aplicadas. A lo mejor les comento, sangró 3,000 mililitros, bueno, pues ¿con qué le repuse esa sangre? ¿Qué soluciones utilicé, etcétera? Estado clínico del enfermo al egreso del quirófano. ¿Sí? Acuérdense que van o pasan al área de recuperación o pasan a terapia intensiva o pasan a piso, pero ya cuando estén un poquito más recuperados. Entonces, bueno, pues el paciente en el área de recuperación a lo mejor volvió a tener apnea, se volvió a intubar, etcétera. Entonces, esta parte del estado clínico al egreso del quirófano es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente sale muy inestable y sabes que lo tienes que estar cuidando en recuperación. ¿Para qué? Para mantenerlo. Plan y manejo y tratamiento inmediato. Pues esto también tiene que ver con sus medicamentos y todo lo que utilizan para quitar a lo mejor el efecto residual del medicamento, que lo contrarreste, etcétera, posición semi-Fowler, mascarilla de oxígeno, etcétera. Todo lo que ellos consideren necesario para que el paciente se recupere de la anestesia de manera exitosa. ¿Dudas, preguntas de la posanestésica? ¿No? ¿Todo bien? ¿Les puedo preguntar? Sí, doctora, creo que quedó bastante claro. Bueno, nota de egreso. Esta también igual
que cualquier nota, si se han fijado, todas las notas son importantes. No existe una nota que tú digas, ay, la voy a hacer al aventón. Por supuesto que no. Y menos la nota de egreso. ¿Por qué? Porque la nota de egreso es algo con lo que se va a ir el paciente y en esa nota tienen que ir todas las dudas del paciente que pudiera tener y que aún no tiene, o los cuidados, o todo lo que tú te imaginas que pudiera suceder, tiene que ir en su nota de egreso. ¿Por qué? Porque los pacientes siempre son iguales. Le preguntas, ¿tiene alguna duda, etcétera? No. Y ya cuando están en su casa, les surgen todas las dudas del mundo. Entonces, pues a lo mejor si estás en la priva, pues te pueden contactar, pero si no, luego cometen atrocidades los pacientes. Por ejemplo, no sé, tú le pusiste en la nota de alta, tú le dijiste antes de darlo de alta, tiene que lavarse todos los días con agua y con jabón, su herida quirúrgica, exprimirse bien, verificar si tiene datos de alarma, que se le infecte, que se le abra, etcétera, acudir inmediatamente a urgencias. Entonces, los pacientes, acuérdense, no saben medicina. Entonces, ellos dicen, ay, se me abrió la herida, uy, está saliendo pus. Ah, pues yo creo que ha de ser normal, está supurando. O sea, no, no es lógico lo que piensan, pero sucede muy frecuentemente. Entonces, ya cuando vuelven los pacientes a urgencias, es porque a lo mejor un familiar le dijo, oye, eso no es normal, tienes que ir a urgencias. O sea, ¿cómo se te va a abrir la herida y cómo se te va a estar saliendo montones de pus? Entonces dicen los pacientes, ah, ¿en serio no es normal? Ah, bueno, pues ahora voy. Entonces ya fueron como 2 semanas después de que inició el cuadro, cuando ya puedes hacer poco o que tienes que volverlo a meter a quirófano o cualquier otra cosa. Entonces, todo esto lo detallas en su nota de egreso. O sea, todos esos cuidados que vas a tener, tienes que ser bien explícito. ¿Por qué? Porque ya les dije, el paciente no sabe medicina. Entonces, tú tienes que ponerlo de manera que el paciente lo pueda entender y que revise su hoja de egreso. Y también es una protección legal. ¿Por qué? Porque el paciente siempre va a decir, a mí nadie me dijo, ¿sí? O sea, eso se los puedo incluso hasta afirmar de que el paciente en algún momento de su vida les va a decir, a mí nadie me dijo. ¿Por qué? Porque es la condición humana, ¿sí? De echarle la culpa a los demás. Entonces, va a decir eso cuando se complica, va a decir, a mí nadie me dijo. Entonces, todo esto debe de estar bien escrito en su nota. Entonces va, nombre del paciente, obvio, ¿no? Edad, sexo, fecha y hora de elaboración, signos vitales. ¿Por qué? Porque son importantes, pues porque tú estás egresando al paciente. Entonces, mínimo tiene que tener, no puedes dar de alta a un paciente que tenga 180/110 de TA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor está en emergencia hipertensiva. Entonces, todo esto pues debe de ser normal. Fecha y hora de ingreso y egreso hospitalario, cuándo egresó, qué hora egresó, a qué hora le das el egreso. Días de estancia en la unidad, cuántos días estuvo hospitalizado. Esto es importante, ¿por qué? Porque a nosotros nos da una idea de qué tan complicada estuvo la situación. A lo mejor tú eres un médico familiar y el paciente llega por su incapacidad y te dice, doctor, pues estuve hospitalizado, estuve así, etcétera. Ok, entonces, ¿cuántos días estuvo? No, pues estuvo 15 días por una neumonía. Ah, bueno, pues entonces fue una neumonía grave. Estuvo, pues, muy delicado, ¿no? Entonces, es importante estos días de estancia intrahospitalaria. Si se identifica si reingresó por la misma afección. Ejemplo, un paciente con diabetes. Entonces tú dices, este paciente ingresó o reingresó, estamos en agosto, pero en enero ingresó por una cetoacidosis diabética. En marzo volvió a reingresar por un estado hiperosmolar. En mayo por pie diabético, etcétera. Entonces, si se fijan, todas sus afecciones son relacionadas pues con una diabetes. ¿Y qué te da a entender eso? Pues que es un paciente que no se cuida en absoluto y que va a volver a reingresar por N motivos relacionados con complicaciones de la diabetes. Entonces, aquí quizá ya tengan que hacer alguna reintervención más adecuada, a lo mejor trabajo social o hablar bien con los familiares, etcétera. A lo mejor es un paciente abandonado
que pues no se cuida, no ve, está ciego, no se toma sus medicamentos porque precisamente las complicaciones de la diabetes ya no le permiten ver qué medicamentos está tomando. Entonces, les digo, acuérdense que nosotros somos profesionales de la salud y tenemos que ver muchísimas cosas en el entorno del paciente y precisamente por eso este tipo de detalles reingresó por la misma afección en el año, te da un panorama de qué es lo que va a pasar con ese paciente y si tú puedes hacer una intervención, en este caso pues sería como contactarlo o decirle a trabajo social que haga su trabajo. Acuérdense, no vas a ir tú a su casa del paciente y vas a decirle, señor, pues yo le voy a poner su insulina, o no, o sea, o yo le voy a dar sus medicamentos en la palma de su mano para que usted se los tome. Pues obviamente eso no lo podemos hacer, ¿no? Esa parte le corresponde a trabajo social, ¿sí? Y tú lo único que cumples pues es decirle, ¿sabes qué? Trabajo social, este paciente ha reingresado múltiples ocasiones por lo mismo, averigua su situación social, esta parte, y interviene, que ese es su trabajo, interviene ¿para qué? Para que este paciente no vuelva con la misma historia mes con mes, ¿sale? Entonces, si se fijan, cada rubro es importante y nos lleva como a toda una historia de qué es lo que podemos hacer, en qué podemos intervenir. Diagnósticos de ingreso, y aquí contiene diagnóstico principal y diagnósticos secundarios. A lo mejor el diagnóstico principal fue eso, precisamente diabetes, complicaciones, pero además este paciente tiene hipertensión arterial, tiene dislipidemia, tiene insuficiencia vascular periférica, asma, EPOC, porque también es fumador, etcétera, ¿no? O sea, diagnósticos principales y todos los diagnósticos secundarios. Y otra cosa, para fines no solo estadísticos, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte del expediente clínico al final de lo que es la parte legal. Cuando nosotros ponemos todos los diagnósticos en nuestra hoja de egreso, se anotan con el CIE 10, que es así como las enfermedades y el numerito que les asignan. Entonces, si nosotros ponemos todas las enfermedades, no es lo mismo tratar a un paciente, ejemplo, la misma apendicitis, ¿no? Es un chavo de 20 años, le dio apendicitis, está en centro hospitalaria un día, entonces el dinero a nivel de presupuestos que se le da al hospital por ese paciente es tanto. No es lo mismo atender un paciente con diabetes, presión alta, enfermedad renal, etcétera, 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 que a lo mejor esa misma apendicitis se complicó. ¿Por qué? Pues por toda su inmunosupresión y todo lo que tú quieras, y duró hospitalizado, ¿qué te gusta? 10 días por una apendicitis. Entonces, ¿qué pasa aquí si tú no pones todos los diagnósticos? Pues uno van a decir, los doctores están bien mensos, o sea, como una apendicitis se les complica y dura 10 días versus, bueno, es un paciente que tiene diabetes, tiene presión, tiene entonces generamos dinero o damos dinero para la parte de que se tiene que atender, están atendiendo pacientes sumamente complicados, ¿sí? Y está completamente justificado sus días de estancia intrahospitalaria. Entonces, acuérdense que nuestro expediente tiene parte legal, que es la parte médico-legal, pero también tiene parte administrativa y de logística, ¿sí? Por medio de los diagnósticos, nosotros podemos tomar decisiones a nivel de gerencia, de decir, híjole, tiene diabetes, presión alta, hipertensión, insuficiencia renal, ¿qué necesitamos? Pues más médicos internistas. Entonces contrato más médicos internistas. O tiene, no sé, enfermedad vascular periférica, también necesitamos angiólogos. Entonces, así es como se abren las plazas y todo ese tipo de situaciones de trabajo para los médicos y necesidades de los hospitales de acuerdo a los diagnósticos. ¿Ya? Resumen de la evolución y el estado actual. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el paciente ingresó por esto, se le dio tratamiento, mejoró, se le dio antibiótico y actualmente está en condiciones para su ingreso.
manejo durante la estancia intrahospitalaria, pues precisamente lo mismo, ¿no? Se le dio su antibiótico, curaciones, etcétera. Diagnóstico final, pie diabético. Fecha y hora de procedimientos realizados en su caso, pues curaciones, desbridación, se pasó a quirófano, se amputó un dedo, se amputó la pierna, lo que le hayan hecho y pues en sus fechas. Motivos de egreso, máximo beneficio, ¿cómo qué te imaginas que significa eso, Melanie? Aquí dice máximo beneficio por mejoría, alta voluntaria, éxito. ¿Me escuchas, Melanie? Yacir, Sí, ¿qué pasó? ujú. De los motivos de egreso, ¿qué significará cada palabrita? Por ejemplo, en máximo beneficio, será que pues uno de los motivos de egreso es que sea concretado como el máximo objetivo. Por mejoría también puede ser un motivo de egreso de que ya fue mejorando y le pasó, o sea, fue rápida la mejoría que tuvo para poder egresar rápido del hospital. Y el Ujú. exitus, ese sí, la verdad, no sé qué significa esa palabra. Bueno, el éxito es de función, pero alta voluntaria, ¿qué significará? Que el paciente se dé de alta él solo, que él crea que ya está listo para darse de alta. Ajá, ok. Entonces, acá máximo beneficio es cuando tú ya no puedes hacerle ninguna otra intervención que vaya a mejorar su salud, ¿sí? Entonces, esto lo damos mucho en pacientes oncológicos, por ejemplo, que a veces los pacientes están pues ya muy delicados, que si tuviéramos la cultura pues sí, o sea, realmente la cultura de los cuidados paliativos, no necesitaríamos tener a pacientes ingresados en el hospital cuando podrían estar en su casa, con medidas de soporte o situaciones así, ¿no? Entonces, máximo beneficio no tiene caso o diferencia entre tenerlo en el hospital y tenerlo en casa con esas medidas que les comento. Entonces, máximo beneficio, al contrario, ¿no? Estar en un hospital es más fácil que agarre una infección asociada a cuidados de la salud, que se caiga, que tenga delirio, que presente otras complicaciones. Entonces, máximo beneficio significa ya no le puedo hacer nada en el hospital, nada que, ningún tipo de intervención que le pueda beneficiar más que estar en casa. Entonces, a eso se dan las altas por máximo beneficio. ¿Sí? Entonces, a veces los pacientes pues no ven bien a su paciente, no ven bien a su familiar como una alta por mejoría, ¿verdad? Sino al contrario, lo ven más deteriorado, más mal, pero tú les explicas que esta alta no es porque el paciente vaya a mejorar ni va a mejorar, pero es necesario de darlo de alta. ¿Por qué? Porque el hospital representa mayor peligro que el hecho de que esté en su casa, rodeado de su familia, en las condiciones que el paciente conoce, etcétera. Entonces, las altas por máximo beneficio a eso se refieren. Problemas clínicos pendientes, pues a lo mejor el paciente le falta tomarse una radiografía en 6 semanas ya que haya consolidado el hueso, o algún pendiente, no sé, realizarse un ecocardiograma, posterior, tuvo un infarto y dices, requiere un ecocardiograma igual en 6 semanas, etcétera. Entonces, a eso se refiere como problemas clínicos pendientes. ¿Qué es lo que falta a largo, a corto plazo, ¿no? Plan de manejo y tratamiento, esto tiene que estar bien especificado. El paciente pues tiene que recoger sus resultados de patología, etcétera, ¿no? Tiene que iniciar quimio, X. Recomendaciones para la vigilancia ambulatoria. Sobre todo esta parte de cuidados, yo les digo a mis alumnos, hagan un alta que incluya todos los rubros
que se puedan imaginar, que pueda pensar o le puedan surgir de dudas al paciente. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí, no, ¿en qué condiciones? ¿Qué puedo comer? La dieta siempre va a ser una pregunta obligada. ¿Qué puedo comer? No, pues evita grasas irritantes, o dieta astringente, o dieta seca, dieta líquida, etcétera, dependiendo de la condición clínica de tu paciente. Entonces, dieta, ejercicio, incapacidades, también es bien importante poner en sus recomendaciones eso. ¿Por qué? Porque luego los pacientes piensan que las incapacidades son eternas y que si tú le dices en 3 meses, ellos van a tener incapacidad 3 meses y ya después volver a consulta y decir, cúbrame la incapacidad, no me va a cubrir tus 3 meses. Cuando no la verdad le pusiste claramente. Si le dices una incapacidad monetaria, le pusiste al término de su discapacidad, prestarse a trabajar. Y yo quiero que se debe en muchísimas ocasiones. El paciente, les digo, bien acá y la incapacidad es eterna. Claro que no, ustedes tienen que explicar que le dieron una incapacidad al paciente porque es un paciente trabajador. Pues especificar que esta incapacidad dura tanto tiempo y al momento hay que presentarse a trabajar. ¿Sí? O bien, si le vamos a renovar la capacidad de necesita ir a ver una médica a fecha. Entonces, esa parte de las capacidades, ponerla bien claro por el vídeo. Yo les quiero que el vídeo está señalada ahí como para que el paciente vea. Otra cosa. A ver, ejercicio, incapacidades, por ejemplo, otra situación súper común. Pacientes son operadas a lo mejor de una esterectomía, ¿sí? ¿Cuándo pueden tener relaciones sexuales? ¿Sí? Entonces, todos los detallitos van a depender del procedimiento o de la situación clínica que es también tuvo un parto y pues dices, ok, realmente eso le va a dar una actividad física vigorosa, o pues rindiendo, pues será que se me va a volver a enfermar. Entonces el reposo relativo, todas esas cosas tienen que quedar bien claras, porque en algún momento el paciente lo va a lograr y va a decir, ay, ¿quién le pregunto? O ¿qué hago? Entonces, o va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, también otra cosa que les digo a mis alumnos, ustedes imprimen dos copias, ¿sí? Una para el expediente y otra para el paciente. En la hoja que se queda en el expediente, yo les quiero también al familiar o al paciente, díganle, a ver, fírmenme que se le entrega nota de alta, recetas, incapacidad, póngame mi nombre y firma. ¿Por qué? Porque luego el paciente llega a su consulta, después le dices, ¿cómo que no va a trabajar? Si en su nota de alta decía que usted tenía que presentarse a trabajar al término de su incapacidad. Y el paciente dice, no me dieron nada, me dieron ni hoja, me dieron nada, es mentira, bla, bla. ¿Cómo le demuestra precisamente que el paciente se está viendo? Precisamente con esa hoja que tiene en el expediente donde viene, mire, aquí tengo mi copia de la nota de alta y aquí dice usted se la recibió con su que le firmado. El paciente no te puede decir nada porque puede obligar o porque luego no tiene nada. Pues su error y quiere pararte y encima pues te quiere sacar la incapacidad. Entonces, acuérdense que la capacidad es igual al dinero. Sí, son auditables y pueden verse en un problema también médico. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que ver bien reglamentados y la ONU de regreso pues también siempre para eso. Entonces, que le firmen que están recibiendo. Y también cada una de las recomendaciones, léanlas, explíquenles, claro. ¿Por qué? Porque luego los pacientes también es súper frecuente, a pesar de que tú la hayas dado por escrito y todo, nunca leen. O sea, de verdad, no sé qué tienen contra la lectura, que nunca leen su nota de alta. Entonces, cuando llegan a la consulta y les dicen, a ver, señora, pero venía mi nota de alta. Y dicen, pues la vi. Y tú, fue
se la están llevando. Entonces, pues sí, es un parte de medicina agradecida, pero más bien les digo, ustedes tienen todas las cosas que podrían salir mal y prevenirse. ¿Por qué? Porque ustedes son líderes, ustedes tienen que ver todo el mundo de las actividades, los 14 millones de euros tienen que ver ustedes mismos. Otra es la enfermería. Enfermería también es parte del equipo de los profesionales de la salud. Entonces ellos también tienen su hoja y ustedes como médicos también tienen que aprender a leer su hoja. Entonces siempre van a tener identificación del paciente, hábitos exteriores, cómo ve clínicamente el paciente, gráfica de signos vitales, incluso con colores lo ponen, temperatura rojo, dolor negro, ya con azul, frecuencia cardíaca, etc. Entonces su gráfica siempre nosotros debemos saber leerla. Administración de medicamentos, fecha, hora, día, dosis, quién administra el medicamento. Esto es sumamente importante porque a veces los médicos pues estás o sea, estás todo el movimiento, entonces pasas, ejemplo, una institución, pasas, revisas el paciente, etcétera, entonces, qué raro, este paciente ya lleva 3 días con antibiótico, no me va a levar la fiebre, yo esperaría en antibiótico de antibiótico, yo esperaría que yo voy a mejorar, que evolucionara por lo que yo le estoy administrando. Y luego la enfermería, verificas y ves la administración de los medicamentos y dices, caray, dice NIH. Es que vas a la enfermera de la pregunta y dice la enfermera, híjole, no hay doctor. Entonces, ¿cómo? O sea, llevas 3 días que no hay medicamento, no se le está pasando, pues obviamente la enfermera es eso. Entonces, siempre hay que revisar al paciente con hoja de enfermería y verificar la administración de los medicamentos para que se den cuenta si necesitan cambiar medicamentos, si necesitan cambiar dosis, sustituirlo por otro, porque acuérdense de México, ¿verdad? Es igual a no tenemos después, no tenemos debemos de hacer las acciones o modificar nuestras indicaciones de acuerdo a existencias, desafortunadamente. Procedimiento realizado, por ejemplo, esto por enfermería, pues la curación de la herida, la onda, etcétera, ¿no? Cosas que están dentro de las funciones que se pueden realizar, o regalar al paciente, etcétera. Valoración del dolor, pues la localización y la escala, también está dentro de ahí, lo que es el EVA, que es evaluación del dolor. Nivel de riesgo de caída, también es sumamente importante porque los accidentes suceden, ¿no? Con pacientes que tienen dificultad para la movilidad, pacientes geriátricos o los pacientes que son solitos, etc. Entonces, el nivel de riesgo de caída, acuérdense que si se cae el paciente en el hospital, le echan la culpa a los del hospital, si no hay familiar que trabaja en mi celular, en vez de ser batalla de prepararse, o que estamos utilizando la nutrición inadecuada, etc. Observaciones en relación a todo lo anterior, ellos responden y no refleja quién le elabora. ¿Dudas alguna de esto? A ver. Cintia. Soy enfermera, ¿no? Sí, ajá. Entonces, platícanos un poquito de tu experiencia con la enfermería. Pues es muy importante, porque como dicen los militares, la misma gráfica pues va a coincidir un signo vital con la administración de medicamentos, que debe mejorar y la tensión se elevó, que medicamentos para controlarla, que el doctor te lo indicó, o que si se fiebre, si es igual que medicamento me dice, que el doctor te lo indicó, que si se van corriendo cuidado de enfermería con los síntomas de paciente, entre otras cosas, la evaluación también,
porque yo recuerdo, si se ha leído resultados familiares, si se enfrenta con San Seguido, si se ha radiología o no. Muy bien, también están los pendientes. Y otra cosa también que viene la hoja de Bella como tal, viene que come un paciente, si vomitó, si sangró, si le dio diarrea, o sea, ingresos y egresos, que le metemos y que sacamos. Y si hay algún estudio que hagan, por ejemplo, de hidroxis, lo anotan para el código de hidroxis y ya lo ven con conciencia. Si lo ven con clínica, que lo llevarán a la radiografía de horas, entonces dice, se realizó o no se realizó. Entonces, ahí es cuando ya llega y dice, a ver, ¿qué se hizo o no se hizo? Por eso es tan importante que nosotros sepamos leer una de enfermería. ¿Por qué? Porque si es parte de su trabajo. Ya les dije que el médico es igual líder, tiene que verificar el trabajo de todo el mundo. Desde el anestesio, el camillero, porque también en la medicina del camillero, oye, necesito que me ayudes a comunicar al paciente, etc. Entonces, ni modo, para que me medicina. Tiene que realizar algo de mucha gente. Entonces, los servicios familiares de diagnóstico y tratamiento, ojo, también tienen cabida en la parte de por si hay algo que me falta para no tener el paciente. O voy a hacer radiólogo porque me llama la gente. Y yo quiero ver más pacientes, también voy a hacer. Bueno, pues también tienen ustedes de participación en lo que se les dice clínico. Entonces, de hecho, yo era de estudio solicitado, problemas de estudio, es decir, que soy derecha o que están solicitando ese estudio que yo voy a cargar intencionadamente. Incidencias o accidentes, por ejemplo, a lo mejor una tomografía contratada y el paciente tiene una reacción alérgica al medio de atrás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo solicitaron? ¿Qué fue lo que se hizo ahí para resolver la reglamentación, ¿no? Y descripción de resultados de documentación del médico tratante, es estudios patológicos. Entonces, ahí tiene que reportar, por ejemplo, esa misma tomografía que se le hizo, no solo es nada más pasarlo ahí al área del tomógrafo, entra, sale el paciente y ahí entra, no. El trabajo del radiólogo será interpretar de acuerdo a el problema clínico de estudio, de lo que haya decidido ahí. Es decir, ok, me solicitaron esta tomografía porque están sospechando un tumor en el estómago. Ok, entonces yo reviso mi tomografía, reviso que tiene metástasis, cómo se ha empezado el estómago, tiene ganglios, etcétera. Todo esto lo tiene que describir el radiólogo en su interpretación. Particularmente me ha parado, acuérdense que hay todo lo que del Señor. Así como hay cirujanos muy buenos, hay cirujanos muy malos. Y lo mismo tenemos con la parte de radiología. Radiología, tenemos radiólogos excelentes, entonces, híjole, ¿cómo les sabe la anatomía súper bien? Todo lo que nos mencionan, la cuenta, etcétera. ¿Cómo también tenemos radiólogos malos, ¿no? A lo mejor se le pasan muchas cosas desde descripción. Entonces, es un sistema, ¿no? Tienes que ver anatomía, obviamente, como cualquier radiología. ¿Por qué? Porque tú lo ves en tiempo y directo, abre, cortar todo, muchas cosas de todo sobre el paciente. Entonces, también saber interpretar a nosotros como cirujanos o como traumatólogos, como tú quieras. Estudio de un es una habilidad que tienes que tener sí o sí. Entonces, comparas, yo de hecho nunca veo la descripción o el reporte que me dan hasta que yo haya visto mi tomografía para no tener excesos. Entonces, voy revisando mi tomografía y ya digo, ya encontré esto y luego ya veo el reporte y digo, lo que el radiólogo no va a poder el radiólogo lo que me porque yo no vi. Entonces, ya me pongo intencionadamente lo que dije el radiólogo. Entonces, siempre hay que revisar bien el estudio de ustedes. Bueno, esta parte le corresponde, les digo, a los radiólogos interpretarle y poner su reporte, que es lo que
tomamos la decisión clínica al respecto con ese estudio. Y si tú no sabes dar una mamografía, pues no eres un buen médico. ¿Sí me explico? Entonces, son de las habilidades que debemos de tener. Nombre médico. Entonces, hay quienes van a dar un ejemplo de caso legal de dónde pueden ver, porque por si no lo saben, radiología también es una de las especialidades de embarazadas, dentro de las principales embarazadas. Entonces, están, por ejemplo, anestesiólogos, traumatólogos, ¿cómo se llama? Los ginecólogos, pediatras y también los radiólogos. ¿Por qué? Porque una mala interpretación puede cambiar completamente la vida de la paciente. Entonces, esto sucedió en su pediatría. La paciente de una niña como de 6 años tenía cáncer. Entonces, le hicieron un estudio que se llama PET, que significa tomografía por electroconvulsiones. Entonces, el resultado del PET salió negativo y la paciente está libre de la enfermedad. Entonces, resulta que al mes la paciente se hospitaliza de manera urgente y luego le hacen otro estudio y ven que la paciente está llena de enfermedad por todas partes, ¿no? Entonces, los familiares alegan pues que cómo es posible que el PET que lo tuvo un mes antes haya salido negativo cuando ingresaron al hospital la niña estaba llena de enfermedades, ¿no? Entonces, la demanda era, creo que por 3 millones, bueno, no me acuerdo cuánto, y la situación es esta, ¿no? O sea, hubo una interpretación de esos resultados, los familiares decían, pues con derecho de reclamar, porque si ellos hubieran visto que la nena tenía enfermedad en el PET, hubieran hecho acciones a lo mejor pues para microquimio o cualquier otra cosa para prolongar más la vida, ¿sí? Pero ya en el lado de que fuera, pues ya no hay mucho que hacer, ellos tienen que tener poco tiempo de vida de ACNM. Entonces, los de radiología, los de patología también están sujetos a demandas si no se hace una adecuada interpretación de estudios. Yo no sé qué pasó con ese tema, porque los de PET insistían pues en un momento no tenían ninguna fuerza bien, hasta no tienen para nada, ¿no? En un momento fuera muy bien y al día siguiente, y también existe esta parte de la replicación celular, que hay tumores que tienen mucha replicación y hay tumores que tienen más lento. Entonces, esa es la situación. Ahora bien, también se hizo un estudio que no era adecuado para poder identificar la enfermedad, a lo mejor hay distintos tipos de encontrar, etcétera, utilizar de acuerdo a los tipos de tumores. Entonces, también esa información puede darnos falsos negativos, etcétera. Entonces, todos los estudios de la imagen tienen que estar bien respetados, bien fundamentados y bien solicitados, ¿sí? Entonces, esa es la labor también del médico tratante. Entonces, si se fijan, ustedes también tienen mucha responsabilidad. Dudas, preguntas con los estudios diagnósticos. Entonces, toda esta cuestión se puede volver una sanación médico-legal. ¿Vale? Entonces, aunque crean que van a venir por sus sentidos, también pueden ser sujetos a demandas. Registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes. A ver, Jessy, ¿qué lees respecto a las transfusiones de sangre allá en la norma americana? Respecto a las transfusiones de sangre, pues de que tenemos que aumentarla, igual, por ejemplo, qué cantidad de sangre se le transfirió, igual hay que estar pendientes de qué tipo de sangre es el paciente, de todo eso para no cometer negligencias médicas a transfusión de sangre, pues puede ser contraproducente para él, y pues hay que estar al control igual de cómo el paciente está evolucionando a la transfusión de sangre, o sea, de ver sus vitales,
como, o sea, por ejemplo, si sucede una reacción donde uno reconoce el cuerpo o la sangre que se le está administrando, y pues bueno, eso es lo que entendí. Muy bien. Entonces, acuérdense que la transfusión es algo sumamente relevante, como de lo de los digo, ¿no? Que va pasando una paciente y se dice, a ti te voy a poner y te voy a poner sal. La transfusión tiene que ser algo bien indicado. ¿Sí? Y de hecho, en el registro de las transfusiones nosotros tenemos tres rutinas. ¿Sí? Que tenemos que hacer la pre-transfusional, transfusional y post-transfusional. Y todas estas pues tienen que tener estas situaciones. En la pre-transfusional no tienen que justificar por qué le va a poner sangre a esta paciente. A lo mejor por su justificación de paciente más pequeño de 30 años de edad, de un tipo de bulimia, salivarización aguda, bla, 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 etcétera. Le voy a transmitir porque tiene daño de 28, bulimia, etcétera. Entonces, tienes que justificar por qué le va a poner esa sangre al paciente. La transfusional, en realidad ya están subiendo, acuérdense, se tienen que estar checando signos vitales, precisamente como ya no lo comentó, y tienen que revelar que no estoy haciendo una reacción transfusional. ¿Sí? Sobre todo se verifica preguntando a la paciente directamente cómo se siente y sus signos vitales tienen que estar bien monitorizados. Entonces, vamos a ver pues datos de tensión, dolor, taquicardia, etcétera. Entonces, por eso es el control de los signos vitales, la observación del paciente antes, durante y después de la transfusión. Sí, siempre hay que checarse, igual la administración de los medicamentos, es checar que el tipo de sangre sea la correcta, que el cruce sea adecuado, porque a pesar de ser el mismo tipo de sangre, ya lo van a ver en las clases de hematología, que pueden tener, no ser compatibles a pesar del tipo de sangre, que haya un nivel digamos, más especializado en esta parte de la actividad de revisar al hematólogo cuando están haciendo los test de sangre. Y reacciones adversas durante la transfusión, que le dicen la paciente que presentó fiebre, no era una contraindicación para que siga pasando el paquete, etcétera, ¿no? Y sobre todo también verificar que el paquete globular esté completamente cerrado, que no esté ninguna aura, etcétera. Sí, que sea algo completamente de su colocación y todo eso. Y en la post-transfusional, pues ya pones una notita y pones paciente que le transfirieron los mililitros de sangre, el paciente se encuentra estable, y evidencia de reacciones transfusionales agudas, etcétera. Se espera, y ahora que es lo que espera que suceda con este paquete globular, por tiene hemoglobina de se espera actual en gran hemoglobina, mejor emociones, haya perforación tisular, etcétera. Entonces, el resto de las transfusiones les comentamos es algo sumamente delicado, y cuidado y largado. ¿Sí? ¿Qué pasa también, por ejemplo, si ustedes indican una transfusión y a la mera hora dicen, ay, no, o sea, este paquete es exactamente una vez que lo sacaste de las misiones donde están en preservación óptima, etcétera, ese paquete ya no puede volver como, ¿pero qué? Lo que es la temperatura ambiente y luego lo vuelvo a regresar a la sangre porque siempre dicen mi mamá que no le puede poner, pues bueno, la situación es así, ese paquete se tiene que desechar, ¿sí? Y ya el manejo de los bebés y ese tipo de cosas, pues también es otro show que van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, voy a ya fuera de lo de la desección de sangre, acuérdense ustedes, son médicos, tampoco son Superman, ¿sale? Ustedes son parte de un equipo de trabajo y cada quien tiene sus responsabilidades. Efectivamente, en un hospital el médico siempre va a ser el líder, pero también hay que aprender a delegar responsabilidades. Y una de las responsabilidades, como les acabo de comentar, a lo mejor el paciente olvidado o pacientes conflictivos
agresivos, pacientes que dejan ahí al familiar y nunca están para los, ¿cómo se llama? Para los informes, etcétera. Toda esta situación no se la deben de llevar ustedes. Tienen que hablarlo con trabajo social. Es su trabajo, vaya la redundancia, es trabajo social. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que vimos acá de la vimos en los diagnósticos de regreso por la misma situación, ¿a quién le corresponde? Al trabajo social. Verificar todas las condiciones sociales que están interviniendo en la mala evolución del paciente y qué es lo que puede hacer, qué intervención, qué tipo de intervención pueden realizar. Entonces, ellos tienen que hacer como su análisis integral al cliente del estudio económico y trabajo social y tienen que hacer un estudio. Entonces, situaciones específicas, como ya les comenté, de que los pacientes sean positivos o que ustedes necesitan por médico y nunca encuentren a los familiares ausentes o de abandono, etcétera. Ustedes van con trabajo social y les dicen, ¿sabes qué? Necesito hablar con los familiares, localízalos y diles que vengan en el horario. O bien, ¿sabes qué? Ya esta situación se está tornando muy agresiva. Yo como médico tratante no puedo estar hablando con los familiares cada 5 minutos o te estás poniendo demasiado agresivo, etcétera. Entonces, si tú vas a dar el informe también y los pacientes están ahí, bueno, los familiares están ahí evidentemente, puedes solicitar el apoyo también del trabajo social, ¿no? Que tengan, ¿cómo se dice? Testigos de acerca de cómo estás dando los informes, qué situación se está presentando. Ejemplo, les digo, la gente se pone muy intensa cuando los queremos dar una alta por máximo beneficio, porque ya no le vamos a hacer absolutamente nada de hospital, no lo vamos a mejorar, el paciente invariablemente va a empeorar. Entonces ya no es necesario que estén en el hospital. Entonces esto les sabe que voy a dar a pacientes de con máximo beneficio de paciente o los familiares que quedan así. No, yo voy a llevar al paciente porque yo lo veo mal, claro que lo veo mal, pero no lo podemos mantener así porque no le estamos haciendo nada más, ¿no? Entonces, esta partecita se la dejamos a ellos. ¿Sí? Ustedes nunca se peleen con el paciente, no se conflictúen, eso le toca a ellos. Que ellos sensibilicen al paciente ante la situación, es necesario que los manden a psicología o a una acción así. ¿Por qué? Porque esta parte no nos corresponde a nosotros y tampoco tenemos por qué estar reportando malos tratos. Marco, platícame de consentimiento informado. ¿Qué le dices? Platícame qué le dices de consentimiento informado. Bueno, pues en general el consentimiento, pues no específicamente recuerdo qué era en específico, no, pero pues en sí el paciente tiene que dejar una carta firmada que pues si es en una clínica privada y le va a intervenir y pues como dijo usted, se le va a cortar la respiración o algo así, pues debe de dar datos de algunas otras personas y si tienen pues seguro de vida o cosas así, que yo sepa también en la ¿no? Porque pues si desafortunadamente pues, el paciente puede fallecer, ¿no? Bueno, pero de seguro de vida es como otra cosita. Pero el consentimiento informado, a ver, Dante, practicando a ver cómo lo podríamos decir o corregir. Bueno, eso es un documento donde pues, le vas a entender a la paciente qué riesgos y qué beneficios tiene lo que le vamos a tratar, cuántas probabilidades hay de que funcione y de que no. Y pues usted decide si lo va o no. Exactamente. Entonces, el consentimiento informado, para que ustedes lo puedan realizar súper bien, quiere
hecho es la parte, en teoría, médico legal que más nos apoya en situaciones pues, de demandas, pero también le llamamos un RIFE. Entonces, sí tenemos que regresar muy bien y detallar. Por eso les digo que tienen que ser muy, muy detectivos. Tenemos que detallar los riesgos, los beneficios y todas las cosas que pudieran salir mal. Entonces, imagínense que ustedes son una versión médica de Doctor Strange, donde tienen que ver 14 millones de debilidades. Entonces, lo primero es conocimiento informado. Existe una posibilidad donde todo va a ir maravillosamente, sí. Pero existen otros 13 millones 999 situaciones donde las cosas no salen tan bien. Que incluso puede culminar, y eso siempre hay que ponerlo en el informado, puede culminar en la muerte. ¿Vale? Entonces suena feo, no es para sacar a los pacientes definitivamente, pero existen esas posibilidades y nosotros tenemos que describirlo. Yo siempre les estoy explicando el conocimiento informado a los pacientes, les digo, todas las situaciones pueden suceder como pueden no suceder. Nuestro deber como médicos es informarles que usted consciente, informado, hasta el último detalle, sepa que situaciones pueden ocurrir. ¿Sale? ¿Por qué? Porque luego al final, si ocurre, siempre el paciente va a decir, a mí no me dijo. Eso se lo puedo asegurar. Les recuerdo, el paciente siempre va a decir, a mí no me dijo, a mí no me dieron las indicaciones, a mí no me dieron las recetas, a mí no me dieron las cosas. Por eso todo tiene que estar registrado. El expediente técnico es la forma de decirles palabra mía, pero el expediente técnico es evidencia. Si no está escrito, si no está especificado nuestro expediente técnico, no existe y al paciente siempre se le va a dar la rendición de la verdad. ¿Sí? Con que el paciente diga, a mí me dijo, yo no sabía, etcétera, le van a creer, no quieran tirar todas las noticias que dicen en iglesia médica o todo tipo de situaciones, ¿no? De la manera que la verdad siempre es, le creo al paciente a no demostrar lo contrario. ¿Cómo demostrar lo contrario? Con papel impreso, firmado, sellado por el paciente, por el familiar, por todo el mundo. O sea, si no está en el expediente clínico, no existe, no pasó, no se hizo. ¿Sí? Entonces, el expediente clínico es una única manera de comprobar todas las acciones, que si se hizo, no se hizo, etc. Entonces, también las notas de evaluación, por ejemplo, cuando existen situaciones de agresividad de los familiares, etc., también no es como poner un cliché en el expediente clínico, pero sí es poner tan informes los pacientes o los familiares que ordenan de manera agresiva, se rompe la relación médico-paciente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, poner todos esos detalles. ¿Por qué? Porque una vez se rompió la relación médico-paciente, todo lo que salga mal va a ser culpa del doctor. ¿Vale? Entonces, pues esta situación tenemos que dejarla siempre bien claro, y el conocimiento informado es todas las relaciones que pueden ir mal, estar por escrito, descritas, para que el paciente consciente y en pleno uso de sus facultades mentales pueda afirmar de que acepta de que todos esos 14 millones de futuros pueden suceder. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿quién tiene el consentimiento informado? Siempre debe de tener el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento médico, que pues acuérdense que cada institución o cada establecimiento médico tiene un registro que debe de ser pues legal, ¿no? Nombre, razón social del establecimiento médico, el título del documento. Acuérdense que existen múltiples diferentes consentimientos informados. Por ejemplo, el consentimiento para hospitalización, el consentimiento para transfusión, el consentimiento para procedimiento, el consentimiento para anestesia. O sea, dependiendo de lo que ustedes lo vayan a hacer al paciente, tiene que ser ese consentimiento y los riesgos
escritos tienen que ser asociados a lo que le van a hacer. Por ejemplo, cuando van a tomar una tomografía, también ustedes firman consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el medio de contraste puede hacer reacción y te puedes morir ahí en la tomografía. Esto puede suceder. ¿Sí? Entonces, todos esos consentimientos informados tienen que especificar de qué se trata, qué es lo que está firmando. El hecho de que tú te hospitalices, es decir, te puede, o sea, durante la translación te pueden dar una trombosis, una tromboflebitis, te puede caer en el hospital, puedes agarrar una infección asociada a los cuidados de la salud. ¿Por qué? Porque tu vecino tiene neumonía y está tosiendo todos los días y está dando virus cada 5 segundos. Entonces, tienes que verificar esa parte. Autorizar lo que ya les comentaba, lugar y fecha siempre, lugar, fecha y hora. Acta autorizada, bueno, pues yo acepto que me transfundan sangre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la transplantación? Pues puedo hacer una reacción alérgica, puedo tener un edema pulmonar secundario a la transfusión. Pueden suceder mil cosas. Entonces, el acta autorizado tiene que estar bien especificado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado. Entonces, beneficios, pues a la mejor mejoría del síndrome anémico, mejoría de la condición clínica del paciente, se espera que suba la hemoglobina y que haya perfusión tisular, bla, bla, bla. Riesgos es fallar en la lavadura, puede tener cáliz, puede tener reacción adversa a la educación del paquete globular, etc. Todo bien detallado de todas las cosas que le pudieran pasar. Autorizaciones nacionales de salud para la relación de condiciones de urgencia derivada de acto autorizado atendiendo el principio de la legalidad restrictiva. ¿Alguien sabe qué significa esto? Libertad restrictiva. A ver, María Fernanda, ¿qué te imaginas que significa esa libertad restrictiva? ¿Y por qué está escrito allí? ¿Me puedes repetir lo segundo que dijo Miss? O si da igual, si se lo única me preguntando en la clase. O sea, dijo que qué significa libertad prescriptiva y luego qué más logró. ¿Por qué tienes escrito ahí? ¿Por qué lo señalamos? Porque le podemos decir que es importante. Entonces, este escrito es para señalar a su modo, porque tenemos que saber bien qué es la perspectiva. Libertad prescriptiva yo siento que significa como que el paciente te dice como, por así decirlo, la libertad de, o sea, que es repetitivo, pero como de prescribirle alguna cosa y tiene el asterisco porque es importante que esté señalado y especificado en el historial clínico. Principio de libertad restrictiva, aquí dice autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado. Desde el consentimiento informado generalmente lo utilizamos cuando el paciente está consciente, orientado, en pleno uso de sus facultades mentales y el paciente no lo firma. Pero se acuerdan que ya habíamos platicado de qué pasa con el paciente que tiene un evento automovilístico, que está con un grado menor de 8, que necesita ser intubado. La intubación como tal es un acto médico. La colocación de un catéter central es un acto médico. Entonces, todas esas, el paciente no está consciente para que se firme. ¿Vale? A ver, Jessy, ¿qué nos puedes decir de esto? Es más que nada una conexión, una duda mía. Entonces, la libertad restrictiva es el poder que tiene el médico como tal de tomar decisiones sobre el tratamiento del paciente, obviamente las médicas, ¿no? Exactamente. Entonces, la libertad restrictiva no es así como decir, voy a esperar a que el paciente le dé diabetes para que me firme.
informado, no tienen todo el orden. ¿Por qué? Porque la intubación tiene riesgos. La colocación del catéter central tiene riesgos. ¿Por qué crees que ese paciente que está en emergencia está chocado, está con compromiso de la vía aérea? Pues necesita la intubación. Los familiares que están aquí también opinan igual que él, es más en un lado y lo está atendiendo otro médico. O sea, es una urgencia o una contingencia, por ejemplo, en el caso de los COVID también. O sea, yo voy a decidir sin tubo, ¿por qué? Porque a lo mejor ya viene saturando a 60% y esté solo, no hay nadie, entonces ya su conciencia, su autonomía ya apareció. ¿Sí? Entonces, pues, acuérdense, les comenté, los médicos en este caso tienen que ser 2 médicos que estén de acuerdo con el tratamiento y ellos son los que firman el consentimiento informado, porque acuérdense, si no está en el expediente clínico, todo tiene que estar firmado y escrito, ¿no? Yo puse un catéter, sí, ok, entonces tengo que hacer mi consentimiento informado, tengo que hacer mi hojita quirúrgica de la creación del catéter, etcétera. Entonces todo tiene que estar en el expediente, no solo somos médicos, también somos secretarias. Entonces hacemos toda la papelería. Obviamente ya después de que le haya llevado la vida al paciente, ¿no? Empiezas con nototerapia. Pero estos consentimientos informados de la intubación, de la colocación del catéter, del pase a quirófano, ¿no? Incluso también puede ser que el paciente pase directo a quirófano, ¿no? Lo firman 2 médicos que estén de acuerdo con esa colocación de catéter, con la intubación. Y eso, a esto se conoce principio de libertad restrictiva. No te vas a esperar a que el paciente despierte. ¿Por qué? Porque no se va a despertar, además se va a morir. ¿Sí? Si tú no intervienes en ese instante. ¿De acuerdo? Y pues nombre y firma de la persona, por eso tiene el escrito. ¿Por qué? Porque depende de esta situación. Si es una situación de urgencia, el consentimiento informado lo firman los médicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente no está con su autonomía, en condiciones para tomar una decisión de decir si me conviene o no me conviene la intubación. Pues no, ¿verdad? O sea, se está muriendo. Nombre y firma de los testigos, siempre testigos. De hecho, yo cada vez que voy a hacer hojas quirúrgicas siempre le digo a los familiares. Aquí ya depende de cada médico. Particularmente a mí siempre me gusta que haya un familiar mayor de edad, responsable, en cualquier noticia que les voy a dar a un yo siempre digo, vengan hasta mañana. Jaime, ¿qué onda contigo? Entonces, les comentaba, siempre debe de haber testigos. Cuando nosotros damos una noticia, sobre todo malas noticias o situaciones donde tú dices, ay, caray, hay una situación difícil, firmar un consentimiento informado también era como un momento de angustia. Por supuesto que sí, porque dices, híjole, todo esto me puede parar. También la muerte, sí, también la muerte. ¿Vale? Entonces, eso crea o genera un estado de alerta para el paciente, un estado de angustia, etc. Entonces, el tener un testigo, un familiar, etcétera, que esté ahí acompañándolo, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque el familiar, o sea, quiere el paciente todo lo que tú quieras, porque por eso va con él, pero al menos su situación propia, pues tiene una visión, digamos, un poquito más positiva acerca de la situación, ¿no? Y incluso nos apoyan o nos ayudan a decirle, mira, estos son todos los riesgos, son todos los beneficios, y el familiar dice, no, pues firme, no hay otra situación, no hay otra manera de ligarla, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo siempre también que tengan esos testigos y que de preferencia los testigos sean los familiares, también por si ocurriera una situación de demanda. Entonces ahí ya tenemos el familiar ya estaba enterado de todas las situaciones que podían pasar. Entonces es mejor
de preferencia, siempre en dos testigos. Nombre completo del tema de quien autoriza. Dime, Alejandro. Híjole, es que ahí está, bueno, está raro, ¿no? Depende de la situación para la que porque hayas hecho la prueba. A lo mejor como médico solicitas, dices, este paciente tuvo pérdida de peso, ha tenido diarrea frecuente, tuvo neumonía, o sea, tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, yo sospecho que tiene VIH, tiene ahí algo raro, entonces le voy a solicitar la prueba. Para que le puedan hacer la prueba en el laboratorio necesita su consentimiento informado. Entonces, después ya le cambié el paciente, le dice, ¿sabe qué? Necesito hacerle una prueba, firme la carta, necesitamos su autorización. Específicamente para la prueba de VIH, de todo lo que se vivió en los 80, toda la descalificación, todas estas situaciones que vivieron, forzosamente nosotros como médicos no es como que podamos solicitar el VIH como, así como cualquier, como una biometría, ¿no? Sí necesita el consentimiento. Entonces, generalmente esas pruebas pues no las solicitamos así como de cajón, ¿no me explico? O sea, acuérdate que tú eres médico y no puedes estar pensando que todo el mundo tiene VIH. Tus medidas de protección general, tus lentes, tus guantes, cada canción de contacto, lavado de manos, bata, etcétera, son medidas de protección universales y no puedes distinguir entre un paciente que tiene o no tiene. Tienes que pensar que todos son potencialmente infecciosos y tus cuidados hacia ti, tus cuidados hacia los pacientes tienen que ser iguales. Sí, no es así como una prueba que nosotros hagamos en urgencias. Solamente te hacen esas pruebas cuando tienes sospecha y te digo, tienen que estar, si es un paciente por volcadura del carro, le pides de biometría, le pides de química, etcétera, pero no es así como dentro de la batería de estudios de un paciente de urgencias, no le pides de VIH. ¿Sí me explico o no me explico? No es así, te digo, no es un estudio común que nosotros solicitamos a diestra y siniestra. Sí, tenemos que tener nuestra sospecha para poder solicitarla. Y el paciente, digo, tiene que ser consciente y firmar, ¿no? Que acepta pues la muestra sin ningún problema. Digo, la mayoría lo aceptan, o sea, si le digo, oiga, lo necesito para los prequirúrgicos, pues lo tiene que hacer, ¿sí me explico? No es como que se pongan en juego en esa situación. Bueno, entonces, en caso de identificar transitoria permanente y ante la posibilidad de que el familiar y otro representante legal del consentimiento se dará a acuerdo de por lo menos 2 médicos autorizados del hospital, dejando por escrito que constancia del expediente clínico. Eso es lo que les comentaba de libertad preceptiva. Entonces, se elaboran consentimientos como eventos médicos y humanitarios. Entonces, ya les comenté el consentimiento médico para hacer transferencias, consentimiento médico para hacer colocación de catéter central, para hacer intervención, para hacer cirugía, para hacer anestesia, para lo que tengan que hacer ustedes, son tantos consentimientos necesarios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un paciente ingresa a un hospital, de entrada tiene que tener consentimiento médico de hospitalización. Y en esa parte, pues ahí viene, por ejemplo, de que si le pones un suero, puede ser una tromboflebitis, de que se puede caer, de que puede presentar enfermedades o infecciones asociadas al cuidado de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hoja de egreso voluntario. Entonces, esta parte también tiene que estar bien requisitada. ¿Por qué? Porque es un paciente, o sea, los pacientes no se van porque sí.
¿sí? Y más si es una condición médica. Los pacientes se van por varias cosas. Uno, imaginando que está en un hospital privado, pues se va por falta de recursos, ¿sí? Porque dice, ay, ya se me acabó la lana, me voy. Dos, porque sienten que la atención es insatisfactoria. Generalmente ese es como el primer motivo de alta hospitalaria, de egreso voluntario, ¿sí? Dicen, aquí no me están haciendo nada, no me están atendiendo bien, pues me voy, ¿sale? Y ya después, sobre todo en esta parte es donde cuando sienten insatisfacción de la atención médica, es cuando quieren demandar. Entonces, ojo en cómo van a hacer su notita de egreso voluntario, porque nosotros tenemos que hacer nuestra acta de egreso voluntario y aquí también interviene trabajo social. Nunca hagan una hoja de egreso voluntario si no notificaron previamente a trabajo social, porque trabajo social tiene que platicar con ellos, sensibilizarlos, preguntarles acerca de por qué están abandonando el hospital, aún en contra de la recomendación médica. ¿Por qué? Porque la recomendación médica es seguir hospitalizado, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que tener? Pues igual, ¿no? Nombre, dirección del establecimiento, todo lo relacionado en la parte legal respecto a el hospital, nombre del paciente, soy fulanito de tal. Acuérdense que también aquí juega un papel importante, ¿no? A lo mejor es un paciente pediátrico, pero la alta voluntaria la están solicitando los padres. O al revés, ¿no? A lo mejor es un paciente abuelito que tiene alteraciones cognitivas, etcétera, y los que la solicitan también son los familiares, o bien es el mismo paciente que dice, yo me quiero ir porque no me atienden. Fecha y hora de la alta hospitalaria. Nombre completo, edad, parentesco, firma de quien solicita el alta voluntaria. Por eso les digo, a veces no la pide el paciente, sino la piden los familiares. Entonces tenemos que poner toda esta situación. Resumen clínico. En nuestro resumen clínico, nosotros como médicos tenemos que especificar fulanito de tal, con tal enfermedad, con estos diagnósticos, con este padecimiento, actualmente en estas condiciones, en contra, siempre poner esta parte, en contra de la recomendación médica, el paciente decide su egreso, y aquí donde dice medidas recomendadas para la protección de salud y pacientes y para la atención de factores de riesgo, aquí nosotros tenemos que detallar específicamente que el paciente deslinda de toda responsabilidad de cosas futuras que le pudieran pasar, no solo al médico, sino al hospital, la enfermería y todo el mundo, deslinda de la responsabilidad de lo que le pudiera pasar. ¿Por qué? Porque este paciente a lo mejor está delicado, tiene una fractura expuesta que requiere cirugía, pero el paciente decide irse aún en contra de recomendación médica y le puede pasar, y ahí es donde ponen, le puede pasar infección, osteomelitis, pérdida de la extremidad, etcétera, etcétera, si no recibe atención médica adecuada, etcétera, ¿no? Todos los riesgos que le puedan pasar. ¿Y qué es lo que recomiendas? Yo recomiendo continuar hospitalizado, impregnación antibiótica, bla, 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 etcétera. Entonces, todo esto bien detallado. ¿Por qué? Porque el paciente se está yendo aún en contra de su recomendación médica. ¿Sí? Entonces, está bien detallada y acuérdense, platicar con trabajo social, hay una parte dentro del formato de egreso voluntario que lo llenan precisamente las trabajadoras sociales y es parte de este feedback que nosotros realizamos como institución a nivel administrativo de cuál es la situación que generó la inconformidad en el paciente y también son como indicadores de mejora, ¿sí? De decir, caray, no sé, ya tengo 15 días hospitalizado y todavía no me operan de la fractura porque no hay material, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pues, o sea, esa es una situación que no tiene que ver nada con el médico, pero es algo que le está generando frustración, enojo y lo que tú quieras al paciente y por eso decide abandonar el hospital, porque se siente inatendido. Pero volvemos a lo mismo, no tiene que ver con la atención médica, sino más bien con los recursos del hospital. Y entonces, esa parte sí tiene que quedar clara y le digo, eso lo hacen la trabajadora social. En caso, pues, nombre completo, firma del médico, nombre completo y firma de los testigos. Y obviamente, pues, la del paciente donde dice, yo me voy voluntariamente. Y les digo, todo ese
renglonzote, grandote que dice deslindo de toda responsabilidad a personal, a este hospital médico, personal médico, enfermería y todos los que en ellos laboran. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si existe un problema legal de demanda y todo eso, tú tienes tu hojita de alta voluntaria donde especificaste riesgos, situaciones que se pueden complicar y que tu recomendación era que el paciente se quedara hospitalizado. Entonces, si se fijan, también es protección legal. Hoja de notificación al Ministerio Público. Entonces, van a ver que existen situaciones, ya lo vamos a ver también cuando veamos la última parte de la parte legal, que nosotros tenemos que notificar obligatoriamente al Ministerio Público. A ver, Iván, ¿qué es el Ministerio Público? Platícame de eso. En cuanto a lo que dice la norma 004 o en cuanto a lo que... Pues lo que tú sepas, ajá, y lo que hayas leído, o sea, complementa. Bueno, pues tengo entendido que el Ministerio Público es es este organismo, corporación, que se encarga de aplicar la ley, es como un intermediario entre lo que sería ya antes de llegar a una audiencia y antes de una detención de parte de la policía, es como una parte de la policía, algo así tengo entendido. Ujú. O sea, es la instancia legal, ¿no? Cuando existen, sobre todo lo vamos a notificar cuando existen temas de violencia de cualquier tipo. A ver, déjame ver. Melanie no me contestó hace rato. A ver, Melanie, a ver si ya estás en la clase. Sí, Melanie, ¿qué tipos de violencia conoces? Así, enuméramelas. física, Ajá. psicológica, Ujú, verbal, ujú. am, mm, no sé. Pues esas tres, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? A ver. Familiar, vicaria, parenteral, un montón, ¿no? Entonces, cuando les llega un paciente a la atención médica, y también no olvidemos la violencia sexual, ¿sí? Cuando les llega un paciente y hay signos de violencia, a lo mejor no de psicológica o cosas así que, pues a lo mejor ustedes en ese rubro como médicos no pueden intervenir mucho, pero les llega un paciente picado, baleado, de daños a terceros o de violencia sexual o, o de agresiones, cualquier cosa, todo eso se tiene que notificar al Ministerio Público. Todo acto de violencia registrable se debe de notificar. Entonces, siempre tenemos que llamar. Bueno, o sea, esta parte también acuérdense, no todo es la parte del médico, pero tú sí le tienes que decir a trabajo social, ¿sabes qué? Haces tu nota, y tienes que notificar trabajo social a Ministerio Público. Y siempre fijarse a verificar y anotarlo también en su nota, quién le responde, quién toma el llamado, porque nosotros sabemos que la policía o las instancias de esto es horrible la atención. Entonces, también tenemos que asegurarnos, ¿no? Si tú notificaste un acto de violencia, tienes que poner en tu nota, fulanito de tal contestó la llamada, se les hace notificación a tal hora, etcétera. Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de acudir al hospital y verificar precisamente ese hecho de violencia, etcétera, porque son cosas que se siguen por oficio, ¿sí? Si tú recibes un paciente con quemaduras, porque alguien le aventó alcohol y le prendió fuego, o gasolina, o lo que tú quieras, pues a lo mejor la otra persona tendría que estar en la cárcel. Obviamente el paciente no va a poner la demanda en ese momento, pues porque está quemado, está luchando por su vida, ¿sí? Pero
estas son situaciones legales que pueden escalar o que incluso no quedan como tentativa de homicidio. Si el paciente fallece, ya va a ser un homicidio como tal. Entonces, es por eso que estas situaciones siempre se deben de dar notificación al Ministerio Público. Entonces, ¿qué vamos a poner en nuestras notas? Nombre, razón social, denominación, bla, 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 del establecimiento notificado. Fecha de elaboración, identificación del paciente, acto notificado, ponemos tipo de violencia. Aquí tenemos que poner reporte de lesiones del paciente en su caso. Por ejemplo, si fue alguien que fue acuchillado, no sé, por el amante, entonces tú tienes como médico de primer contacto, de urgencias, que lo recibió, tú tienes que definir, por eso tenemos que saber anatomía, definir, ok, le dieron 3 piquetes en el abdomen, uno en hipocondrio derecho, otro en hipocondrio izquierdo y otro en mesogastrio. Entonces, los órganos que están aquí son hígado, vaso, estómago, el ángulo del colon, de hepático, el ángulo esplénico, etcétera, 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 y todos los órganos que pudieran estar afectados, así como si tú hicieras un reporte específico de todos los órganos que pueden estar afectados, o por un arma de fuego, el trayecto de entrada, el trayecto de salida, cuáles son los órganos que pudieran estar afectados, si eso le pudiera dejar algún tipo de incapacidad permanente o qué son las cosas que pudieran suceder en toda su atención, ¿no? Agencia del Ministerio Público a la que se notifica, acuérdense, no solo la agencia, sino también quién recibió la llamada, ¿sale? Esto pues para comprometerlos más. ¿Por qué? Porque todo el mundo critica el trabajo del médico, pero nadie critica el trabajo de todos los demás. Entonces, poner esto por si ocurriera alguna situación que el Ministerio Público nunca fue y luego que se hizo un quilombo, bueno, pues aquí nosotros tenemos que poner la situación específica de qué es lo que sucede, ¿no? A quién le notificaste y quién se supondría sería el encargado de verificar que vinieran, que abrieran su expediente de manera legal. Nombre completo, cédula profesional y médico quien realiza la notificación y reporte a causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica. Este es otro tipo de notificación que también se reporta al Ministerio Público, ¿sí? Acuérdense, vigilancia epidemiológica, ¿qué significaría esto? Mariluz. ¿Puede repetir lo que me preguntó, por favor? Vigilancia epidemiológica. Pues puede ser como o sea, una manera en la cual se pueda como vigilar para pues como un sistema en el que puedan como controlarse las enfermedades pues específicas, ¿no? Ajá, ejemplo, en su momento COVID, teníamos que informar quién estaba enfermo de COVID, etcétera, ¿no? Otras enfermedades de vigilancia epidemiológica, VIH, tuberculosis, fiebre amarilla, ahorita la más nueva, viruela del mono. ¿Por qué? Porque esto se puede convertir en una emergencia, ¿sale? Entonces, una emergencia a nivel poblacional, ¿sí? Si tenemos un caso diagnosticado de viruela del mono aquí en México, pues tienes que ver ese paciente con quién tuvo relaciones, con quién vive, etcétera, 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 para poder cortar la cadena de contagiosidad, ¿sí? Entonces, por eso todo lo que sea sujeto a vigilancia epidemiológica se tiene que notificar también. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen las alertas. Fíjense que ya la viruela del mono llegó a México, y tenemos que estar bien al pendiente, tenemos que tener nuevas capacitaciones para los médicos para que sean expertos en viruela del mono y sepan diagnosticar y se corte la cadena de contagio. ¿Vale? Nota de defunción. Aquí, pues, la nota de defunción, muerte fetal, etcétera, siempre que fallezca un paciente, nosotros tenemos que poner, qué fue lo que pasó, qué
conllevó a la muerte a este paciente, ¿no? A lo mejor son sus enfermedades, ejemplo, diabetes. Entonces, la diabetes la tiene de 20 años de evolución y actualmente vino por una cetoacidosis diabética, que fue lo que le llevó a la muerte en tales horas,